Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos Abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Y quiero compartir una enseñanza muy hermosa para todos nosotros, porque la palabra de Dios es hermosa y siempre nos hace crecer, nos hace ser diferentes. Mi enseñanza de hoy se llama Soy un tiempo viviente. Todo este desde el fin de semana pasado hasta esta semana hemos estado hablando de la santidad. Y de lo que he escuchado de todas las personas que han pasado por aquí, por este púlpito, de mi esposo, del profeta Yomar, de la hermana Carol, de todas las personas que han predicado de santidad, es que una frase muy común en ellos es que ellos dicen que la santidad no es un tema que tiene muchos admiradores. Y también otro tema, o sea, quiere decir que la santidad no es que le agrade a la gente que uno le hable mucho de ella. Y otra de las frases que, o sea, que no es muy popular. Y otra de las frases que he escuchado de parte de ellos es que el tema de la santidad no despierta muchos amenes. ¿Por qué? Porque es un tema que nos da duro a nuestro ser como persona. Para nosotros ser un templo viviente de Dios tenemos que estar en santidad. Y de los predicadores o de las personas que han pasado por aquí, ellos han definido la santidad como estar apartado para Dios, ser limpios, ser puros. O sea, la santidad no tiene nada de malo. No sé por qué dicen que está pasado de moda. Si es algo que es algo que tenemos que conservar como hijos de Dios. Y una de las cosas que Dios me ministraba cuando estaba, desde la semana pasada que me dijeron por lo del encuentro de hombres, mi esposo no iba a estar, era que yo quería hablar acerca de quién nos hace santo, que es el Espíritu de Dios. Y aquellos que me conocen saben que hablar del Espíritu Santo es lo que más me gusta. Es mi tema favorito, mi persona favorita, es mi amigo favorito, es mi Señor, es todo para mí. Y quiero comenzar mi enseñanza de hoy leyéndoles en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 1 Corintios 6, versículo 19. Entonces, fíjese usted que la carta a los Corintios es una carta paulina escrita por el apóstol Pablo y dice: o ignoráis, o sea, ustedes saben a quién le pertenece, ustedes saben de quién son. Ustedes saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. O sea, ustedes saben que son un templo viviente. Ustedes saben que el que habita en ustedes es el Espíritu Santo. Y los templos, mis amados, son cosas o son edificios que han sido construidos con un fin religioso. Usted ve, no todos los templos son santos. No todos los templos son consagrados al Dios verdadero. Usted sabe que en toda la humanidad la gente ha construido unos templos impresionantes, los griegos, los romanos, ellos construían sus templos para sus dioses. Y el templo era un lugar destinado para que la gente fuera y adorara a su Dios correspondiente. Pero no todos los templos son santos. Por eso hoy quiero hablarte acerca de que yo soy un templo del Espíritu Santo, pero yo como templo del Espíritu Santo tengo que ser un templo limpio, un templo puro. Usted se imagina si usted llega aquí o cada domingo que usted venga a la iglesia o el viernes y encuentra la iglesia toda sucia, toda llena de basura, toda llena de polvo, que huele mal, que las paredes están todas ensuciadas, embarradas, o encuentra el pote de la basura del koi sushi tirado allá afuera y las sillas todas desordenadas y los speakers todos desordenados, y yo me subo aquí de repente a predicar en slow, con el cabello así, con un moño así, todo loco, y con una ropa toda arrugada y como que no pega, ¿verdad?
no pega, o sea, enota club, o sea, no coincide tener un templo o una casa de Dios, hablando como edificio, y que esté sucia. De igual manera se aplica a lo espiritual. No coincide que nosotros como templos de Dios vivientes tengamos por dentro de nuestra vida cosas sucias, cosas malas, desordenadas, que no coincidan con lo que Dios habla de su palabra, que somos nosotros. Entonces, ¿qué significa, para que usted me entienda un poquito más, ser templo del Espíritu? Recuerde que estamos hablando del Espíritu de Dios, que es Dios mismo. No es que es alguien menos importante, ni que Jesús, ni que el Padre Creador. Es Dios mismo. ¿Qué significa que yo como creyente me hago llamar o puedo ser templo de Dios? Uno, el que el Espíritu habite en nosotros. O sea, ¿cómo yo sé de que soy un templo del Espíritu Santo? Es que Él habita en mí. Y en realidad nosotros somos la casa, la morada donde el Espíritu de Dios habita, donde quiere estar, donde Él se siente ahí, porque el Señor mismo lo dispuso que así fuera. De que tengo que saber de que el Espíritu Santo vive en mí, vive en usted. No vive solamente en el pastor, porque Él es el pastor y es el que más tiene que estar en santidad. Solamente el Espíritu Santo vive en Él. No, el Espíritu Santo vive en aquel que quiere que el Espíritu Santo habite en Él. O sea, el Espíritu Santo está disponible para vivir en todos nosotros. Eso depende de usted y de mí, si yo lo dejo vivir en mí. Pero es una realidad innegable de que el Espíritu Santo habita en todo el ser humano que le recibe, que cree en Él. Entonces, Él vive dentro de nosotros. El Espíritu, mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo de 16 al 17. Un versículo que me gusta mucho. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque en realidad no le podemos ver, mis amados. Es un espíritu, es algo intangible, pero es real, es vivo, lo podemos sentir, Él nos puede hacer crecer, Él nos puede fortalecer. Entonces, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién le dice aquí el apóstol? Vosotros, el escritor Juan. Vosotros le conocéis, o sea, el que conoce a Cristo conoce el Espíritu. El que conoce a Jesús sabe que el Espíritu de Dios es real y habita en Él, porque mora con vosotros y está con vosotros. Fíjese la denotación que el Espíritu solamente no mora en usted, sino que está con usted. O sea, que no solamente está dentro, sino que está siempre acompañándonos. ¿Qué significa también ser un templo del Espíritu? Que es un regalo que proviene del Padre. El Espíritu de Dios es un regalo que proviene del Padre. Voy a leerle el mismo capítulo, voy a buscarlo aquí. Esperen un momentico. Juan. Dice el mismo capítulo, pero vamos al versículo 16, y yo rogaré, fíjese que aquí habla Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo es un regalo que el Señor envió para acompañarnos. Él es un regalo que proviene de Él. Y una tercera o un tercer punto, digamos así, que me deja ver de qué significa que yo soy templo del Espíritu Santo, es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad, Él es nuestro dueño, o sea, Él nos gobierna, Él es aquel que nos dirige, el cuerpo lo usa quien le pertenece. ¿Dónde están los casados? La Biblia dice que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella, ni que el cuerpo del hombre no le pertenece. Mi esposo siempre se aprovecha de este versículo, siempre. Y que el cuerpo del hombre no le pertenece a él, sino que le pertenece a la esposa, le pertenece al esposo.
De la misma manera no nos pertenecemos. Usted cree que usted es dueña de su cuerpo o dueño de su cuerpo, pero no es así. El cuerpo le pertenece al Señor, a aquel que lo hizo, a aquel que habita. Y pregunto, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos de la propiedad de Él, y si Él habita en nosotros, ¿por qué nosotros hacemos o decimos o pensamos cosas que ni el mismo Señor las hace, las piensa o las dice? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como seres humanos o vamos a dirigirnos a los creyentes? ¿Por qué el creyente hace cosas con su cuerpo, piensa cosas, dice cosas que ni el mismo dueño del cuerpo lo hace? Es una contradicción de que cómo puede un Dios tan santo habitar en un cuerpo que hace lo que Él no quiere o lo que Él no hace. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso? Por nuestra debilidad ante la carne. ¿Qué es la carne, pastora? Todo aquello que nos separa de Dios. ¿Qué es la carne? No es que yo me estoy refiriendo al lomito, ni a la picaña, ni al tibón. No, me estoy refiriendo a todas aquellas cosas que nos dominan, que no nos dejan ser santos para el Señor, que no nos dejan ser transformados, que no nos dejan entregarnos a Dios. Muchos dicen que son debilidades, pero en otros casos no son debilidades. Entonces, ¿cómo nosotros, los seres humanos, podemos convertirnos en un santuario puro, santo? Un santuario digno, un templo digno, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Y quiero ahora sí predicar. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a estar allí en todo el libro de Romanos capítulo 8, un capítulo muy instructor, muy que nos enseña tantas riquezas. Usted quiere saber cómo vencer las obras de la carne, cómo vencer su carne, cómo vencer sus debilidades. Léase Romanos 8, apréndaselo, estúdialo y vívalo. Entonces, la manera en que yo me puedo convertir en un templo puro, viviente del Espíritu Santo, santo para Él, es que dejando que el Espíritu de Dios prevalezca contra los deseos que se levantan en mi carne. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note usted que antes de Cristo éramos una cosa, ¿verdad? Y después de Cristo la Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas y que somos otra cosa, que somos otro tipo de personas. Es decir, que para que yo pueda vencer la carne y dejar que el Espíritu gobierne mi vida, yo tengo primero que venir a Cristo. Entonces, si usted dice, ay, entonces no puedo ser templo viviente porque soy impura. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Pero note usted que el espíritu que está escrito aquí no es un espíritu que es con E minúscula. No se refiere a mi espíritu como persona. Recuerde que todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así fuimos creados. Tenemos el cuerpo, que es lo que vemos. Tenemos el alma, que es lo que está en las emociones, el corazón, la mente. Y tenemos el espíritu, que es el que se comunica con el Espíritu de Dios. Entonces, si no conforme al espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, mis amados y amadas, miren esta riqueza, de la ley del pecado, de la muerte. O sea, en Cristo Jesús ya fui libre de esta ley, no tiene poder sobre mi vida. Entonces, ¿por qué, pastora, hago lo malo y otra vez? Porque usted se deja gobernar de la carne. Porque en Cristo Jesús fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que el hombre nunca pudo lograr a través de la ley, a través de los mandamientos establecidos por el Señor, por cuanto era débil por la carne, no podíamos
vencerla. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, en nuestro cuerpo, habían los deseos y había esa debilidad que no nos dejaba vencer. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, mis amados, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, para yo poder convertirme en un templo viviente del Señor, santo, puro, donde la presencia de Dios habita, yo tengo que vencer los deseos de la carne. Gálatas capítulo, ¿qué son los deseos de la carne? Vamos a Gálatas un momento. Si no tiene su Biblia, yo lo voy a leer para usted. Vamos a Gálatas un momento. Y dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16, y córrale. Y dice, para que usted sepa qué es los deseos que yo tengo que vencer. ¿Cuáles son los deseos que tengo que vencer? Los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no alimenten los deseos de la carne. Amados, la carne claro que se alimenta, ¿verdad? Así como cuando ya ahorita ya estamos en diciembre, hay muchos que cocinan el pavito, el chonchito, el chanchito, y entonces le dan comida todo el año al pavo, al chancho, para engordarlo, ¿verdad? Para matarlo y hacer una buena lechona, para hacer un buen pavo al horno, pero hay que alimentarlo para que coja carnita, ¿verdad? Yo no sé de eso, pero yo me imagino que así lo alimentan y lo alimentan. Igual manera la carne se alimenta y se engorda en nuestras vidas. Entonces, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El Espíritu, dice Gálatas capítulo 17. Y el Espíritu es contra la carne. Amado, no calzan por ningún lado. La carne con el Espíritu de Dios, por ningún lado eso calza. No compaginan. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí vienen las obras de la carne. Escucha bien, oído parado, oído atento. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y pare de contar, porque eso es lo que hay ahora, ¿verdad? Unas cosas todas extrañas que cuando yo era chiquita no habían. Y ahora todo es tan libre, tan permitido. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que les nombré somos las cosas que tenemos que vencer. Todas.
cosas semejantes a estas. Pastora, no dijo mentira, yo puedo seguir mintiendo. No, amado, el engaño, la mentira. La Biblia dice que el que practica la mentira es hijo del diablo. Vuestro padre Satanás, que es el principal mentiroso de todos. El robar, todo lo que usted vea que lo hace denigrar como persona. Yo pienso que las obras de la carne nos denigran como persona. ¿Por qué nos denigran? Porque es que Dios no nos creó así. Es cierto que en realidad tenemos una debilidad, pero la debilidad llega hasta donde usted se lo permite y usted le abre la puerta, es porque usted lo permite, y ahí es cuando uno cae en una obra de la carne. Entonces, los deseos de la carne, le tengo una buena noticia, los podemos hacer morir. Los podemos hacer morir. Porque hay gente que estuvo en una adicción y se mete a rehabilitación y con ayuda, usted sabe, con orientación psicológica, con ayuda del psiquiatra, del doctor, de los pastores, porque muchos pastores intervienen en la rehabilitación de estas personas. Dejan la droga. ¿Por qué? Porque pudieron hacer morir esa debilidad. Entonces, la buena noticia que nosotros como creyentes tenemos es que podemos hacer morir las obras de la carne. Claro que podemos. Y podemos salir victoriosos y vencedores ante las obras de la carne. Fíjese usted que en Génesis hay la historia del joven José. Un joven inteligente que fue vendido como esclavo, puesto en la cárcel, y de ahí pasó a ser el segundo hombre más importante de la nación egipcia. José se vio enfrentado a una obra de la carne, pero salió ¿qué? Vencedor. ¿Cuántos hombres aquí no han sido expuestos a una obra de la carne? ¿Qué es una obra de la carne? Una vieja bonita. Como muchas de las que están aquí hay muchas mujeres hermosas. Un hombre que ve una mujer hermosa y que huye o que resiste, está venciendo una obra de la carne. Se puede vencer una obra de la carne, mi amado, mi amada que está en este lugar. Nosotros podemos resistir los deseos pecaminosos que nos apartan de Dios y nos impiden alcanzar la santidad a la que todos hemos sido llamados, mis amados. Entonces, una cosa es que siempre nosotros cuando queremos vencer una obra de la carne, viene la debilidad. La palabra de Dios dice en Mateo 26:41, mas el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados, es débil, pero podemos con la ayuda de Dios vencerla. Podemos vencerla y alcanzar la pureza, la santidad, no la perfección, sino un estado, podemos desarrollar un estado de pureza en nuestras vidas y alcanzar la santidad, aunque nuestra carne sea débil. Recuerda que tu espíritu con E minúscula está dispuesto a estar cerca del Espíritu Santo. Está dispuesto. Entonces, ¿cómo yo venzo los deseos de la carne? Buscando de Dios, orando, ayunando, nutriéndome de todo aquello que me acerca a la presencia de Dios. ¿Por qué el vivir controlados por la carne, mis amados y amadas, no es provechoso para el creyente? No es provechoso, no es bueno para nada. ¿Por qué no lo es? Porque el vivir una vida de la carne provoca una enemistad con Dios. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne, de Romanos 8, escucha esto bien, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando nosotros vivimos una vida en la carne, estamos enemistados, separados del Creador, estamos apartados de Él. Estamos enemigos de Él. Y lo que Dios quiere es que cada día sus hijos, que son usted y yo, estemos pegados a Él, estemos cerca de Él. Estemos allí pegados al árbol de uva, como pámpanos que somos del Señor, pegados a la fuente. Estemos conectados con Él.
¿Por qué tampoco es provechoso ni beneficioso para ninguno? Porque el vivir una vida en la carne demuestra, mis amados, que la vieja naturaleza en nosotros nos domina. Cuando usted cede ante los deseos de la carne, que leí ya en Gálatas, ojo, como dice en mi país, ojo, en Gálatas 6, cuando usted cede a eso, es que usted lo domina, la vieja naturaleza. ¿Y por qué la vieja naturaleza te domina? Si en Cristo eres criatura nueva, las cosas viejas pasaron. El hombre espiritual y la mujer espiritual que eres ahora no es la misma del pasado. No podemos dejarnos dominar ni gobernar de los deseos de la carne, porque no es provechoso, porque no hay ningún beneficio. No creces, al contrario, cuando uno deja que la carne lo domine, uno se siente mal, uno se siente triste, uno se siente que le falló a Dios, uno no se siente que Dios lo ama. Uno no se siente que el esposo lo puede perdonar, que la esposa lo puede perdonar. Entonces, ¿por qué perder el paraíso en tu casa por caer o ceder ante la obra de la carne? ¿Por qué perder el corazón de tus hijos a favor tuyo con una obra de la carne, de una gritería, de una ira, de una rabia que se levantó? ¿Por qué? No nos domina, mis amados. Si el Espíritu de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si es que el Espíritu de Dios mora en mí, ¿por qué yo tengo que ceder o caer ante una rabia o una ira incontrolable? Ojo, no he dicho que no puedes molestarte, te puedes molestar, puedes discutir, pero no caer, no pecar. Y tú sabes, mis amados, ustedes mismos saben cuáles son los límites en nosotros mismos. Ya usted, cuando usted hace algo mal, usted sabe que usted está pasando sus propios límites como persona. Entonces, ¿por qué no es provechoso? Porque el vivir una vida gobernada por los deseos de la carne muestran en el creyente, muestran en este creyente al cual Pablo se refiere, que hay un grado de inmadurez emocional y espiritual. Cuando cedemos ante los deseos de la carne, estamos dejando ver que estamos inmaduros, mis amados. Mis amados, yo no puedo venir con la misma, perdónenme la palabra, bobada de hace 20 años atrás, cuando me convertí. Yo no puedo andar con la bobada que la gente hable mal de la iglesia, de ustedes, y entonces yo me voy a resentir. Amado, eso es una bobada ya, eso es una inmadurez. La inmadurez es una semejanza a una bobada. ¿Cómo puedes estar molestándote porque alguien hizo un comentario de ti que tú sabes que no es verdad? ¿Para qué te vas a molestar? Estás demostrando que en tu vida te falta crecer, te falta avanzar. Entonces estás hablando que porque pusieron los árboles que parecen los árboles de Avatar. ¿Por qué pusimos los árboles en este año? Porque este año fue un año muy duro para muchos. ¿O no es así? Este año esto fue un año muy duro para la humanidad. Muchas pérdidas, mis amados. Mucha gente que se fue. Mucha gente perdió sus empleos. Mucha gente perdió su trabajo. Fue un año porque ya casi duro, mis amados. Y quisimos alegrar un poquito el alma, la emoción de nosotros, alegrar un poquito la vida de las personas. Entonces, no, que por qué la iglesia está pintada de negro, amados, inmadurez emocional y espiritual. Que por qué ahora usamos las redes sociales, que por qué un niño de, ¿cuántos años tiene Efra? Que por qué un niño de 9 años está tocando la batería hoy por primera vez. Un aplauso para Efraín, ¡bravo! Que cómo dejan que un niño toque la batería. Mis amados, grado de inmadurez espiritual y emocional. Estamos en la carne y nos falta santidad.
Cuando hacemos todo, cuando tenemos todas esas fallas y comentarios que hacemos con nuestros labios, que fue esa hermanita, mírala cómo viene vestido, que por qué el apóstol no está hoy, yo lo esperaba, yo no sé para qué vine, porque yo esperaba que el apóstol predicara y él no está aquí. Amados, nos falta santidad. Nos falta santidad, porque la santidad la demostramos. ¿Cómo demostramos que somos un templo? Cuando somos maduros espiritual y emocionalmente. Amadas, me voy a meter con ustedes un ratico. La mujer que tiene inmadurez emocional le falta buscar del Señor. Usted no puede estar, mi amada, con ese resentimiento a todo momento. Porque yo soy mujer y yo me identifico, porque yo siento lo mismo que usted siente. No podemos estar con la falta de perdón. No podemos estar con la gritadera en la casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Nos falta santidad. Tenemos que crecer. Hoy es un tiempo para que crezcas, para que pienses en lo que el Señor te está hablando en esta mañana y crezcas y ya te olvides de esas cosas que te lastimaban antes, que te detenían. Ya olvida todo eso y crece, porque no podemos dejar que los deseos de la carne gobiernen nuestra vida. ¿Cómo yo puedo vencer los deseos de la carne? ¿Cómo puedo darle la batalla, la guerra a todo esto? Fíjese usted que la misma respuesta la encontramos en la Biblia. Dice el versículo 5, traducción lenguaje actual. Me gusta Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Dice la traducción lenguaje actual. Solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Hay unas cosas que hay que poner en orden, y el pensar, el meditar con Dios nos ayuda a eso. Por eso yo tengo que trabajar en mis pensamientos. Si yo quiero poder vencer los designios, las obras de la carne, tengo que desarrollar una mentalidad de pureza. Fíjese que dice la palabra, los que son de la carne piensan, pero los que son del Espíritu. ¿Y qué somos? ¿Qué les dije al principio que éramos? ¿Templo de quién? Entonces, ¿somos o no somos de Él? Claro que sí somos de Él. Claro que sí. Claro que sí. Váyase con eso hoy. Tenga la seguridad que usted es un templo del Espíritu Santo. Algunos más grandes que otros, hay unos ya son catedrales, otros son parroquitas. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que desarrollar una mentalidad de pureza. Amados, yo estoy segura que todos los que estamos aquí, nosotros no vivimos todo el día pensando en hacer las cosas malas, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Nosotros, yo no estoy todo el día pensando, y ahora voy a coger y voy a robar, y después voy a coger y le voy a pegar a mi mamá, y después voy a coger y le voy a gritar a mi jefe, y después voy a coger y voy a hablar de Sadiel, y voy a ir luego, y voy a ir a la tienda allá en Sanville, y voy a comer, y no voy a pagar, y me voy a ir sin pagar. No, mis amados, nosotros no andamos así. No andamos pensando todo el día en lo malo, no. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: piensen en las cosas de arriba del cielo y no en las de la tierra. Y dice primera de Corintios 2:16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿ve usted que puede desarrollar una mentalidad de pureza? ¿Ve usted que no es nada difícil hacerlo? ¿Ve usted que no es nada difícil lograrlo? ¿Cómo puedo también vencer las obras de la carne? Ocupándome de lo que me acerca a Dios. Y voy nuevamente al versículo 6. Hablamos primero de ¿qué? ¿De qué? Del pensamiento. De que tengo que desarrollar una mente pura, sana, santa. Lo otro que podemos hacer, y ya estoy terminando, es capítulo 6, versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué?
y paz. Entonces, andar conforme al Espíritu es lo que tengo que hacer. ¿Usted cree que Dios está allá en la discoteca, bebiendo, perreando? ¿Usted cree que Dios anda en el snack con sus amigos, tomando, teniendo conversaciones altas, de un lenguaje muy alto? ¿Usted cree que Dios anda hablando del pastor? ¿Usted cree que Dios anda hablando del prójimo? ¿Usted cree que Dios anda gritando a los ángeles en el cielo? Mira, muchacho, te dije que fueras a cantar. ¿Usted cree que Dios anda en chismes, en pleitos, en contienda, en fornicación? ¿Usted cree que Dios hace lo malo? No. Andemos como Él anda. Y una cosa importante acerca de esto, de andar y comportarnos como Dios lo haría, es que mis pensamientos de ahorita, trabajar en mi mente sana, debe ir respaldado por mis acciones. ¿Cuántas veces no pensamos cosas que a la final se quedan solamente allí en pensamientos? Entonces, si usted como mujer, como hombre quiere tener una mente limpia, sana y pura, y en verdad lo quiere y lo piensa y trabaja en sus pensamientos, pero va y se va para el SNED otra vez, y va y se va para la discoteca, ¿usted cree que usted va a poder conseguirlo? Mi amado, no lo va a poder conseguir. Como el que quiera adelgazar, voy a adelgazar, lo piensa, voy a adelgazar, pero mi amado, si no haces dieta y no te ejercitas, no lo vas a lograr nunca, porque nuestros pensamientos deben ir sustentados con nuestras acciones. Entonces, si yo quiero ocuparme de lo que me acerca a Dios, fíjese usted, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo quiero ocuparme del Señor, yo tengo que darle pichón, como dicen es una mala palabra, ¿no? ¿Verdad? Los venezolanos, dale pichón, dale motor. Dale motor, o sea, hay que darle, mis amados, hay que meternos en el fluir, en el río, como muchos dicen del Espíritu, hay que meterse en esto, mi amado, porque si usted no se mete, no se activa, se lo va a comer el comején. Si usted no se activa en el Señor, si usted no se mueve, si usted no se ocupa de las cosas del Señor, la carne le va a ganar. Si usted no viene a la iglesia, si usted no va al grupo de amistad, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no medita, si usted no estudia la palabra, mi amado, no va a poder. La mente sola no puede. Tiene que estar acompañado de la acción, de la ocupación en el Señor. Tú tienes que accionar, tú tienes que meterle duro a buscar de Dios, a involucrarte en todo lo que tu Padre hace, en los negocios de tu Padre. Tú tienes que involucrarte. ¿Por qué ocuparse en lo del Espíritu? Porque nos trae vida y paz. ¿Usted quiere tener vida? ¿Usted quiere tener vida? ¿Usted quiere tener paz? Ocúpese de lo del Espíritu. Trabájele a Dios, sírvale al prójimo, sírvale a la persona, sírvale al ser humano. Si no quiere servir a la iglesia, sírvale a Dios afuera. Ayuda a quien lo necesita. Esto te trae vida y paz. Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Cuando yo me refiero que trae vida y paz, es que ya no vamos a estar en esa muerte espiritual ni emocional. ¿Cuánta gente no ha salido de una depresión porque empieza a servir a Dios, porque empieza a buscar de Dios y salen de la depresión, de esa muerte que los tenía ahí amarrados? ¿Por qué ocuparme del Espíritu? Porque la vida de Dios será notoria en nosotros. Aquel que no vive una vida de santidad, mis amados, llévese esto, no va a experimentar ni la vida ni la paz del Señor. La santidad nos lleva a experimentar la paz y la vida misma de Dios en nosotros. Por eso tenemos que ser como el salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios,
Dios un corazón limpio y renueva mi espíritu, para que los demás vean de que yo estoy contigo. Y para cerrar, cómo yo logro vencer las obras de la carne y convertirme en un templo viviente del Espíritu Santo. Para ti también, que me observas, teniendo la certeza, la convicción de que el Espíritu Santo está en mí y me escogió para ser su morada. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros, y Él me escogió para ser su morada. Eso me da fuerza para yo poder trabajar y vencer las obras de la carne, mis amados. Sabemos que en este beneficio, o en esto que nos va a ayudar, algo que tenemos que saber, mis amados, es que Él nos va a proveer la fuerza por medio de su poder para vencer nuestras debilidades. Déjenme le repito eso, porque muchos necesitan escuchar esto. Él te va a proveer la fuerza por medio de su poder para vencer tus debilidades. Versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó, ¿de qué? Ese es un espíritu débil. Alguien que levanta a alguien de los muertos y cree que es un espíritu débil. Levantó de los muertos a Jesús. ¿Mora dónde? Mora en mí, mora en usted. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Aleluya. Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu, que ¿dónde mora? 2 veces. Que mora en nosotros. Y versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿a qué? En nuestras debilidades, mis amados. Entonces tenemos que tener la convicción de que Él está en nosotros. Y si está en nosotros, con el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, nos va a ayudar en nuestras debilidades. Póngase de pie, mi amado. Le damos gracias a Dios. No sé cuántos de los que están aquí quieren ser un templo vivo para Dios, o ya lo son. Yo lo soy. Yo no sé si usted se lo considera, pero yo lo soy. Pero a pesar de que lo soy, cada día, mi amado, en mi vida, yo quiero ser más santa y pura para Él. Santidad no es estar blanca o tener un vestido largo así y que yo resplandezca. No. Santidad tiene que ver con una persona que decide apartarse para Dios, decide dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Vivir como su Padre vive.